Hoy, por la gracia de Dios, vamos a culminar este paso fugaz por el libro del profeta Jonás. Estamos hablando con el pastor Derlis, con los diáconos, que vamos a extrañarle a Jonás. ¿Verdad que sí, hermano? Vamos a extrañarle a Jonás. Fue tremendo cómo el Señor Jesucristo se ha revelado a través de la vida del profeta. Y fueron apenas 4 domingos, muy rápidos, que pasó muy rápido, pero la verdad fue una gran bendición para nosotros. Creo que fuimos maravillados por la gloria de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a mirar el último capítulo del libro. Jonás tiene una mala reputación entre los cristianos. Probablemente es el profeta que menos estima tiene en la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso también pasaba con los judíos. Los judíos no le consideraban a Jonás un verdadero profeta. Por eso había dicho a Nicodemo, ¿recuerdan? De Galilea alguna vez salió profeta. Y era o porque no le conocían o porque no le consideraban como un profeta. Jonás era galileo de la tierra de Zabulón, como nuestro Señor Jesucristo también era galileo. Y tenemos que mirar a Jonás, y esa es nuestra oración, que miremos a Jonás como Jesús miró a Jonás. Jesús nos dice que Jonás es una señal que apunta hacia Él. Que la historia de Jonás está en la Biblia para mostrarnos a Cristo, para señalarnos a Cristo. Es una señal que nos muestra a Cristo. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a vindicar la reputación del profeta Jonás. Es interesante, hermanos, que en el capítulo 12 de Mateo, Jesús hace 3 comparaciones referentes a sus 3 oficios. Su oficio de sacerdote, su oficio de rey y su oficio de profeta. En cuanto al sacerdocio, Él le dice a los judíos que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo. El templo era la máxima expresión de la adoración de los judíos. Era la máxima representación del sacerdocio levítico. El templo era el símbolo judío, de la adoración judía. Y Jesús le dice, uno más de Jesucristo, Él hizo habitación en Jesús, Él es el templo, y nosotros al estar unidos en Él somos el templo de Dios, donde habita su Espíritu. También en Mateo 12, referente a su oficio de rey, referente a la monarquía, Jesús dijo, uno mayor que Salomón está aquí. La segunda comparación, Jesús es el verdadero rey de Israel. Él es el cumplimiento de la monarquía de Israel. A Él apuntaban todos los reyes de Israel. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Él es el que se va a sentar en el trono de David a gobernar con una vara a todas las naciones. También Jesús, fíjense, Jesús le usa a Salomón, que es el tiempo de la gloria de Israel. La gloria de Salomón, decía también el Señor Jesús. Compara con el templo, se compara con el templo en cuanto a sacerdocio. Y adivinen con quién profeta Él se compara. Con Jonás. Imagínense la estima que le pone Jesús a Jonás. Usó de referencia al templo, usó de referencia a Salomón y ahora le usa de referencia a Jonás. He aquí uno mayor que Jonás. Está aquí en Mateo 12. Jesús le pone a Jonás en el pedestal de los profetas. Y eso sí que habrá sido una sorpresa para los judíos. Jesús vindica el ministerio de Jonás. Porque Jonás no apuntaba a Jesús y los judíos eso no entendían.
Nosotros le dimos una interpretación cristocéntrica a Jonás. Interpretamos a Jonás con los ojos de Jesús. Y por eso Jonás tiene ahora una alta estima en nosotros. Es claro que uno más grande que Jonás vino y nos salvó. Pero tenemos que mirar a Jonás con los ojos de Jesús para entender el propósito de su ministerio. Y para que Cristo sea revelado a nosotros. Y es eso lo que intentamos hacer al exponer el libro del profeta Jonás. Y es mi oración a Dios que Cristo sea revelado a través de este libro. Esa es nuestra oración, hermanos. Es presentar a Cristo desde todas las Escrituras. Porque todo se trata de Él, como dice en Lucas, como Él mismo dijo en Lucas, la ley, los salmos y los profetas, todos se cumplen en Jesús, todo apuntan a Jesús y todo lo que estaba escrito era acerca de Él. Entonces, hoy vamos a dividir el texto en tres porciones, un bosquejo sencillo para sacar las aplicaciones de cómo Dios se revela en este capítulo 4 de Jonás, en este pasaje que vamos a exponer. Como dije al comenzar el libro, vamos a mirar a Jonás siempre de tres perspectivas. Desde la perspectiva de la revelación de Dios, cómo Dios se revela, desde la perspectiva de cómo nos apunta a Cristo y de la perspectiva humana de Jonás, que no podemos anular. Él experimentó humanamente muchas cosas que también nos muestra nuestro corazón. Nos muestra cómo es el corazón humano. Porque algo que hace la Biblia es que cuando nos muestra a Dios, nos muestra a nosotros mismos. En tu luz vemos la luz, dice la palabra. ¿Verdad? Calvino decía que el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo no se pueden separar. Cuando conocemos a Dios, no conocemos a nosotros mismos. Así entonces vamos a dividir este pasaje en un bosquejo de tres partes. Del 1 al 4 vamos a ver cómo Dios trata la motivación del corazón del profeta. Del 5 al 9 vamos a ver cómo Dios trata el egoísmo en el corazón del profeta. Y los versículos 10 al 11 vamos a ver cómo Dios trata la incoherencia en el corazón del profeta. El mensaje de hoy es: Dios trata el corazón. Dios apunta al corazón. Vamos entonces, hermanos, ya con este breve contexto de la intención de la exposición de hoy, a leer el pasaje en cuestión, que es el capítulo 4 del libro de Jonás. Dice la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, para un gusano, el cual hirió la calabacera, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pablito era un niño de 7 años que tuvo un mal día.
Un mal día en donde su corazón de una manera innata se inclinaba hacia la rebeldía. Ya desde la mañana, cuando se levantó para irse a la escuela, sintió que le empujaban a irse a la escuela. No quería irse a la escuela, Pablito. Luego llegó a la escuela y sus compañeros le hicieron bullying. Después su maestra también le castigó. Y al regresar a su casa de nuevo a la hora de almorzar, de nuevo tuvo problemas de conducta y su madre le castigó y le puso en una esquina, que se siente en una esquina mirando a la pared. Pablito entonces ya no aguantó más y explotó. Y se levanta de la silla y se rebela contra su mamá. Y en eso entra su papá. Y con una mano pesada y con una voz grave la agarra del hombro y lo obliga a sentarse. Pablito no tiene de otra que quedarse sentado y comienza a lagrimear, a llorar. Y le mira a su papá y le dice: estoy sentado, pero en mi corazón estoy parado, papá. Esto un poco nos revela lo que Dios quiere tratar en el corazón de Jonás. Y lo que Dios quiere mostrarnos en este pasaje, la aplicación que vamos a extraer de este pasaje. Habíamos visto en el capítulo 2, gracias al misericordioso pez de Jonás, él obedece a Dios. Él obedece a Dios. Pero cuando va a Nínive, en obediencia a Dios, y toda la ciudad se arrepiente, él muestra las verdaderas motivaciones de su corazón. Y él, al hacer eso, nos muestra también muchas cosas a nosotros. Nos muestra de que Dios obra progresivamente la verdadera obediencia del corazón. La verdadera obediencia es del corazón, perdón. Muchas veces nosotros obedecemos como Jonás exteriormente, porque sabemos que a Dios le agrada, o quizás movido por nuestras conciencias, o porque quizás alguien nos obliga a hacerlo. Pero a Dios lo que le interesa es la obediencia del corazón. La obediencia externa solo nos califica para ser fariseos. La obediencia interna es la que nos hace cristianos. La obediencia de corazón. La obediencia que nace de una convicción del corazón. Pero no debemos desechar, hermanos, la otra obediencia, porque Dios obra progresivamente. Muchas veces Dios nos obliga, por así decirlo, a través de las circunstancias, a guardar su palabra, pero sin amar su palabra. Ese proceso es normal en nuestras vidas. O me van a decir que todos ustedes aman a su enemigo de una manera innata y natural. No, ¿verdad? Pero porque saben que Dios nos ordena amar a nuestros enemigos, lo hacemos muchas veces sin sentirlo. Es un proceso normal en el cual Dios obra en nosotros, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de clamar a Dios, debemos de clamar por su misericordia para que Él complete la obra. Y Él dijo que la va a completar, porque el que empezó la obra la va a completar, dice Pablo en Filipenses. Y se refiere a eso, a darnos un corazón que adore a Dios, a darnos una verdadera obediencia que fluye del corazón. Que fluye del corazón, hermanos. Dios no se contenta fácilmente. Dios no es un Dios conformista. Él no quiere algo de nosotros, Él quiere todo de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Y Él se va a encargar a obrar en nuestros corazones. Eso Él lo prometió. Esa es la promesa de Dios, de que Él va a terminar su obra. Y vemos esta obra en Jonás. El libro está exactamente dividido en dos partes. El capítulo 1, Dios llama a Jonás, Jonás responde de una manera, luego Dios trata con Jonás. El capítulo 3, Dios llama otra vez a Jonás, Jonás responde de una manera a Dios, y en el 4 Dios vuelve a tratar con Jonás. Tiene una simetría, que en la figura literaria se llama quiasmo, cuando está dividido así en partes iguales. Son partes iguales que se van uniendo como un sándwich, como un sándwich de jamón y queso.
Eso solamente para tener la estructura del libro del profeta. Ahora, Jonás fue a Nínive porque Jonás era fiel a Dios. Jonás era un profeta fiel, hermanos, un profeta temeroso de Dios. Vimos que el motivo por el cual él huyó a Tarsis no era porque aborrecía a los gentiles, no era porque tenía miedo de ir a predicar en una ciudad donde eran malvados y tenía miedo en perder la vida o algo así, sino que Jonás desobedeció a Dios porque él amaba a su pueblo, porque él amaba a Israel. Él estuvo décadas predicando en Israel, predicando el arrepentimiento, que era el ministerio de los profetas. Y solamente vio la dura cerviz del pueblo de Dios. Y él sabía que Dios iba a tratar con la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y que la forma en que él trataba la rebeldía y la dureza del corazón era con juicio, trayendo a otras naciones para traer el juicio a Israel. Cuando Dios le pide entonces a Jonás que él vaya a Nínive, él ya sabía lo que iba a pasar. Porque si Dios quería destruir a Nínive, Dios no iba a enviar un profeta israelita para advertirles. Él sabía que Dios era un Dios compasivo. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y eso nos dice aquí en el capítulo 4. Nos dice que él oró a Dios. ¿Verdad? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, a huir a Tarsis, en el verso 2. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Era porque Dios era misericordioso. Qué irónico, hermanos. Huir de la misericordia de Dios. Adán y Eva huyeron del juicio. Jonás huyó de la misericordia. Para hacer un contraste. Él sabía que Dios era misericordioso y entonces él huye. Él huye porque él sabe que si Nínive se arrepiente, Dios también se va a arrepentir y el favor de Dios iba a estar sobre los ninivitas. El favor de Dios iba a estar sobre los ninivitas. Y Nínive era la capital asiria. Asiria era la potencia de ese momento. Lo más natural era que Dios utilice a Asiria para invadir a Israel. Es más, Asiria ya había invadido algunos territorios de Israel. Y según la historia, Israel desde el rey Jehú, ya era un reino vasallo de Asiria. Ya pagaba impuestos a Asiria. Entonces Jonás ya intuía lo que iba a pasar. Veía y se dolía por la dureza del corazón de Israel, que prosperaba, que Dios le hizo extender de nuevo sus territorios, Dios le dio riquezas, Dios le dio todas las comodidades y ellos se olvidaron de su Dios y no quisieron arrepentirse. Y Jonás se dolía por eso. Y ahora Dios le llamaba para ir a Nínive. Y Jonás intuía lo que iba a pasar. Y en el versículo 4 nos dice, después de que él acá está aún dentro de la ciudad, él aún no sale afuera. Él ve que hasta el rey se viste de cilicio y cenizas y clama por la misericordia de Dios. Y ahí le dice, esto era lo que yo temía, Señor. Ora a Dios. Y acá nos muestra otro principio, otra aplicación. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos tristes, o angustiados, o deprimidos, o enojados? ¿Será que oras a Dios? ¿Será que oras a Dios? Jonás, estando en esta situación, él derrama de nuevo su corazón al único que puede calmar su corazón, al único que puede darle paz. Jonás, estando en esta situación, ora a Dios. Y podemos decir de manera figurada, pelea con Dios. Pelea con Dios en el sentido que le dice, Dios, esto era lo que yo te decía. Por esto yo huí de vos. Y comienza a justificarse. Dios, ves, yo era más sabio que vos. Yo sabía lo que iba a pasar. ¿Verdad? Yo sabía lo que iba a pasar, Dios. ¿Por qué no me dejaste seguir mi plan que era mejor? Huir a Tarsis era lo mejor que podíamos hacer.
De esa manera Israel se iba a salvar y no iba a ser destruido. Jonás estaba apesadumbrado en extremo, dice, en esta situación cuando ora a Dios. Y también nos dice en el versículo 1 que se enojó. Pero la traducción no es tan correcta en Reina Valera. Y las versiones más antiguas, como el Targum, las versiones siriacas, las versiones árabes, respaldan esto que les voy a decir. La palabra en el hebreo también puede ser traducida como deprimido o una tristeza profunda. Y esto está más acorde con el contexto. ¿Por qué le digo esto, hermanos? ¿Quién de ustedes cuando está enojado quiere quitarse la vida? Más bien queremos quitarle la vida a otro, ¿verdad? Que quitarnos a nosotros. Entonces no concuerda, se enojó y quería morir. ¿Cuándo uno quiere morirse? Cuando está triste, cuando está en una depresión profunda, cuando está en una angustia desesperante. Entonces, enojar no es la traducción más correcta, de acuerdo al contexto y de acuerdo a textos más antiguos. El contexto nos dice que él se entristeció, entró en una tristeza profunda, al punto que quería que Dios le quite la vida. Y vemos otra vez otro aspecto piadoso de Jonás, porque él no intentó quitarse la vida. Él, estando en esta situación y todo, reconoció que el Señor de la vida es Dios, que Dios da y que Dios quita. Y así como Elías, cuando estuvo triste, pidió a Dios que le quite la vida, Jonás también le pide a Dios que le quite la vida, porque estaba en una tristeza que él no podía soportar. No podía más aguantar esta situación. Y con esta emoción de nuevo Jonás nos lleva a Getsemaní. ¿Recuerdan el Señor Jesús cuando aparta a Pedro, a Jacobo y a Juan entre los 12? Y dice que comienza a descargar su corazón y su alma se entristece hasta la muerte, dice Jesús. Se entristece hasta la muerte. De nuevo vemos que la palabra enojo y muerte no coincide cuando pensamos de una manera correcta. Es la tristeza la que refleja la emoción, lo que refleja la emoción del profeta Jonás, y nos muestra también a Jesús. Nos muestra también a Jesús sufriendo por su pueblo. A lo suyo vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Jonás llora por su pueblo. Pablo también nos muestra este sentimiento. Verdad os digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, por los israelitas. Y es muy interesante cómo Pablo usa verdad os digo en Cristo y testimonio en el Espíritu Santo. Pablo no solamente estaba dando su testimonio personal, Pablo estaba reflejando el Espíritu de Jesús, el dolor de Jesús por la perdición de su pueblo, por el pueblo de Israel, el de quien eran los pactos, las promesas, los patriarcas, de quien eran las Escrituras. Ahora, tener un dolor por sus hermanos israelitas no implicaba rechazo a los gentiles, porque sabemos que Pablo, por amor a los escogidos, hacía de todo y sirvió en regiones gentiles, predicando a los gentiles una y otra vez, pero sin olvidarse de los israelitas. Cuando él iba a una ciudad, lo primero que hacía, entraba en una sinagoga. Y podemos ver eso en su ministerio, ese amor por los israelitas y ese dolor por el endurecimiento de sus corazones. Esto era lo que Jonás sentía. Esto era lo que Cristo sentía. Esto era lo que Pablo sentía. Hermanos, cuando Jesús miró a Jerusalén, dice que lloró, hermanos. Lloró cuando vio a Jerusalén, porque no conocieron el tiempo de su paz. Y sus ojos están cegados, dijo. Y profetizó la destrucción de Israel por los romanos en el año 70.
que la ciudad iba a ser arrasada, que iba a ser sitiada y arrasada. Y también dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas y a aquellos que te son enviados. Vemos el dolor del Señor por su pueblo, reflejado, al cual Jonás nos apuntaba y el cual Pablo también nos reflejaba. Pablo llegaba al punto a decir no solamente que quería morir terrenalmente, sino que quería morir eternamente. Porque él dijo: desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a los israelitas, para que ellos se salven, para que mi hermano se salve. Este era el corazón de Jonás. Y esto fue lo que a Jonás le llevó a hundirse en una depresión. Era el amor a su pueblo. Ese amor a su pueblo le llevó a la locura de desobedecer a Dios. Pero en esa desobediencia, en ese contraste de la desobediencia de Jonás con la obediencia perfecta de Jesús por amor a su pueblo, nos muestra a Cristo. Jonás, por amor a su pueblo, cometió la locura de desobedecer a Dios. Jesús, por amor a su pueblo, dejó la presencia de su Padre, renunció a su gloria y vino a obedecer perfectamente. Jonás, por amor a su pueblo, dejó a su Padre, renunció a su ministerio profético y huyó a Tarsis. Entonces, en ese contraste, también Jonás nos apunta a Cristo. El amor a su pueblo, Israel. ¿De dónde Jonás conocía que Dios era un Dios compasivo y misericordioso? Es claro que él sabía eso por la experiencia en su ministerio. Acababa de salir de un pez. Acababa de experimentar en carne propia la misericordia de Dios. ¿Qué iba a hacer de Jonás si Dios no era misericordioso? ¿Qué iba a hacer de Jonás? Si tú fueras Dios y Jonás te dice: quítame la vida, ¿qué le dirías? No se diga más. No se diga más. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios trata con paciencia a su profeta, con mucha ternura y compasión. Dios le está mostrando, le está enseñando, se está revelando a Jonás. Le está mostrando a Jonás cómo él es y está obrando en el corazón de Jonás para que así también como él, Jonás, sea compasivo. Jonás ame la misericordia. Dios trata la motivación en el corazón de Jonás. Jonás obedeció, pero Jonás aún no lo estaba haciendo de corazón. No lo estaba haciendo por convicción. Jonás tenía una lucha tremenda en su corazón. Él quería ser fiel a Dios, pero él no quería ser un instrumento por el cual Israel iba a ser destruido. Él no quería ser el medio de gracia para Asiria, porque Asiria iba a ser el medio de juicio para Israel. Oh Asiria, vara y báculo de mi ira, dice Isaías 10. A través de Asiria Dios destruye el reino del norte. Unos 40, 50 años después del ministerio de Jonás. Jonás estaba en una lucha interna. Jonás confiaba más en su percepción de la realidad, en su sabiduría. ¿Y acaso así no somos también nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces ¿para qué me llevaste ahí? Y ahora otra vez me encuentro en esta situación. Otra vez tengo que estar amándole a mi enemigo aquí. Me estoy exponiendo a pecar, Dios. Y Dios lo que quiere es tratar tu corazón. ¿Verdad? Dios lo que quiere es tratar tu corazón. Entonces Jonás es un reflejo nuestro, hermanos. Es el reflejo de nuestro corazón perverso. Es el reflejo de nuestro corazón que siempre tiene motivaciones egoístas. Y ese es el segundo punto que Dios va a tratar con Jonás. Su egoísmo. Su egoísmo. Dios le pregunta, entonces, para ir al siguiente punto: ¿haces bien en enojarte, Jonás?
¿haces bien, Jonás, en enojarte? Y ahí esa pregunta viene también a nosotros, hermanos. Recuérdense que el enojo no es enojo. Voy a hacer siempre esa aclaración para seguir el hilo del texto. ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás en esta depresión? ¿Por qué te entristeces hasta ese punto? ¿Sabe por qué, hermanos, entramos en una tristeza profunda, en una depresión? Porque nosotros somos el centro de todo. Le quitamos a Dios de su trono y nos sentamos nosotros a gobernar. Y cuando no se hace nuestra voluntad, fin del mundo. Apocalipsis now. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros estamos en el centro es lo que nos lleva a la depresión. Es lo que nos lleva a las tristezas. Si nosotros tenemos un espíritu de siervo y reconocemos a Jesús el Señor, que Él gobierna, que Él reina y que Él tiene derecho de hacer lo que quiere y cuando quiere según su soberana y santa voluntad con nosotros y con todo lo que nos rodea, ¿qué nos va a entristecer? Si nosotros confiamos en la bondad y en la misericordia de Dios, si podemos no solamente decir que Dios es un Dios misericordioso, compasivo, tardo en airarse y grande en misericordia, sino si creemos esa verdad, si abrazamos esa verdad, si la creemos de corazón verdaderamente y vivimos conforme a esa convicción de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios compasivo, de que Dios es un Dios bondadoso. Si amamos a ese Dios verdaderamente. Jonás le dice, yo sabía, Dios, que eras un Dios compasivo. ¿Y por qué entonces no confió en Él? ¿Por qué no dejó el trato de Israel en manos de Dios? ¿Por qué Jonás quiere intervenir en la salvación de Israel? ¿Por qué no confía en ese Dios misericordioso? Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Y hoy vamos a ver también cómo Dios, a través de la parábola de la calabacera, le muestra una realidad mayor a Jonás. Jonás tenía que entender que en un principio, a través de la simiente de Abraham, iban a ser benditas no solo Israel, todas las naciones. A Dios le pertenece, hermanos, no solamente Israel, todas las naciones. El cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, es de Jehová, es de Yahweh, es de Dios. No solo Israel, la creación entera pertenece a Dios. Los cielos cuentan su gloria. Día a día alaban su nombre. Eso era lo que Jonás y todo Israel habría olvidado. Que todas las naciones pertenecen a Jehová. Y que en la simiente, que según Gálatas 3:16 es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Todos serían descendientes de Abraham por medio de la fe en Jesús. Todos los que creen en Jesús, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, van a ser herederos de la promesa, de la justicia de Dios y por implicación de todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que Jonás había olvidado. Dios le pregunta, ¿haces bien en sentirte triste? ¿Por qué no confías en mí? Déjame a mí que yo maneje los hilos de la historia. Vos dijiste que yo soy un Dios misericordioso. Confía en mi misericordia y deja todo en mis manos. Eso es lo que Dios le pregunta a Jonás. Dios le hace 3 preguntas a Jonás en este pasaje para tratar su corazón. Ahora Dios trata el egoísmo en el corazón de Jonás. Jonás salió afuera de la ciudad ahora. Luego de esta conversación con Dios hay otro diálogo que se va a realizar afuera de la ciudad. Él sale afuera
después de haber terminado su ministerio, después de ver que los ninivitas se están arrepintiendo y él ya teme que se cumpla sus temores, ya ve sus temores cumpliéndose y desea morirse por la tristeza. O Manosé, Jonás, se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Ahora, recordemos que Nínive estaba a 800 kilómetros. O sea, si se fue a 300 kilómetros a pata, porque no había otra forma de llegar, no había una forma de, no había vía marítima, no había otra forma de llegar a Nínive, solamente por vía terrestre. Jonás había caminado o yéndose en burro, quién sabe en qué, 800 kilómetros. Y no iba a venir sin ver resultado, ¿verdad? Ya que estoy aquí, vamos a ver qué pasa. Aunque ya se me prendió la lamparita, mis antenitas de viril ya captan la presencia del enemigo, como decía el Chapulín. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero se queda a ver. Hace una enramada, trata de protegerse del sol, porque en esa zona era una zona muy árida, donde el sol era muy fuerte y no había ni una sombra. Era complicado, hermano, era una zona desértica. Y se sienta a ver lo que iba a pasar con Nínive. Ahora Dios de nuevo va a tratar el corazón de Jonás y esta vez va a tratar su egoísmo. Y para eso Dios va a usar una calabacera. Dios, en vez de explicarle una parábola, Dios le va a hacer vivir una parábola. La calabacera es una parábola, hermanos. Dios le va a hacer vivir una pequeña experiencia para darle una enseñanza. Tiene un significado la calabacera. Dice que esta calabacera creció en un día. En un día y tapó toda la enramada que Jonás hizo y le dio una sombra espectacular. ¿Verdad? Si era un paraguayito, ella iba a sacar su tereré, tranquila, iba a estar esperando a ver qué pasaba. Una linda sombra, una frondosa calabacera, donde él dice que se alegra. Y esta es la primera vez que nuestro profeta se alegra en todo el libro, hermano. Después del pez, después de la tormenta, después de que sus temores se están empezando a cumplir, por fin Jonás se alegra. Ahora, no podemos dudar de que él habrá sentido alivio de ese sol tremendo que calcina. Pero esta alegría apuntaba a algo más. Cuando Dios hace este milagro, cuando Dios envía la calabacera, que es el segundo mensajero de Dios, el primero fue el pez, ahora Dios envía una calabacera. Jonás entiende que el favor de Dios no fue retirado a los israelitas. Jonás entiende que aún el favor de Dios está sobre el profeta y por tanto está sobre Israel. Y en el fondo es por eso que Jonás se alegra. Hermano, Jonás no era un profeta materialista. Él no tenía problema con la comodidad y con el sufrimiento físico. Si iba a huir a Tarsis, en donde iba a estar en una piecita durante un año duraba el viaje, de ida nomás, en un barco. Un año, hermano, con paganos, ¿verdad? Él no tenía problema para sufrir. No era tanto el sufrimiento físico, lo que le daba alegría o lo que le daba tristeza. Eso Jonás nos muestra en todo el libro. No podemos negar que habrá sentido un alivio físico, que la experiencia física también era real en Jonás. Pero siempre las aflicciones del corazón de Jonás eran por aspectos espirituales. Lo que a Jonás le alegró sobremanera es que él entendió por la calabacera que el favor de Dios sobre Israel aún estaba. De que Dios aún iba a guardar a su vid. En el Antiguo Testamento Dios usa mucho la ilustración de plantas asociando con Israel. Isaías nos dice que Israel es el plantío de Jehová. El Salmo nos dice que él plantó a Israel y hizo sus raíces profundas. Que Israel tenía un trato especial de Dios. Era la planta de Dios que daba fruto.
Esa es una ilustración constante en el Antiguo Testamento. Y Jonás entendía esto. Y eso fue lo que produjo alegría en Jonás. En el Salmo 80, no hace falta que le voy a leer, verso 8-10 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sarmiento los cedros de Dios. Hablando de Israel. Israel era la sombra de todos los israelitas. Era la planta que Jehová plantó, era el plantío del Señor que daba sombra a Jonás y a todos los israelitas. Eso era lo que Jonás entendió, que el favor de Dios aún estaba sobre Israel, y eso le produjo a Jonás, produjo una alegría en Jonás, porque él pensó eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la calabacera? Al día siguiente, un día, Jonás se alegró. Jonás pensó: Dios está otra vez con Israel. Voy a esperar nomás ya tranquilo el final de Apocalipsis Now. Va a caer fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Seguro que Dios va a cumplir lo que dijo. Porque Dios solamente anunció en 40 días, Nínive será destruida. En el hebreo son 5 palabras. Son la única cosa que pronunció Jonás. Muy animada su predica. Muchos hermanos van a querer que van a predicar acá Jonás. 5 palabras, amén hermanos, chao. Esa fue la predica de Jonás. Jonás entonces pensó ahora de que Dios iba a destruir Nínive. Y eso es lo que produjo alegría en él. Ahora, al día siguiente, Dios envió a Asiria, el pequeño gusanito que devoró a toda la planta. El juicio de Dios representado en el gusano. La antigua serpiente que devoró el Edén. El dragón que quería devorar al hijo de la mujer. Es una figura que nos representa la historia de la redención. Una criatura de Dios destruyendo la creación de Dios. Satanás destruyendo la creación de Dios, los propósitos de Dios en su creación. El gusano representaba el juicio de Dios. Y Jonás experimenta el juicio. Dios había enviado viento sobre las aguas y ahora Dios envía un viento solano. Y probablemente este viento tenía una fuerza tal que derribó todas las enramadas que él habría preparado antes de la calabacera. Y el viento solano, ese viento que calcina, le hacía sufrir a Jonás en su carne propia el juicio de Dios. Representaba una realidad mucho mayor. El gusano, hermanos, representaba una realidad mucho mayor. El gusano históricamente iba a cumplirse en Asiria, que iba a devorar a la vid del Señor, iba a devorar a Israel. El gusano también representa a Satanás, que devoró la creación del Señor. Devoró la creación del Señor. Jesús iba a ser el israelita. Jesús es el verdadero Israel, que también fue mordido por este gusano en su calcañar, pero él aplastó su cabeza. Jesús sufrió este juicio de Dios en carne propia, pero al tercer día él resucitó y venció a la muerte. Venció al gusano, venció a la serpiente antigua, venció al diablo, venció a Satanás. Este gusano representaba el juicio de Dios. Por eso Jonás se entristece otra vez hasta la muerte. Por eso Jonás se entristece otra vez hasta la muerte, hermanos. Él entendió que el juicio de Dios iba a venir, que la vid del Señor iba a ser destruida por un gusano. Eso era lo que significaba para Jonás. No solamente el sufrimiento físico, que sí era real, hermano,
sea, sí era real. El libro nos dice que él estaba a punto de desmayarse por el calor, pero apuntaba y nos señala una realidad mucho mayor, que se cumplió 40 años después, cuando Israel fue destruida por el gusano de Asiria, la vara y báculo de la ira de Dios. Esto era lo que representa esta parábola, el juicio de Dios sobre su pueblo. Y Jonás entendió muy bien eso. Y por eso otra vez vuelve a la tristeza inicial, a la tristeza que le daba el saber que su pueblo iba a ser destruido. Ahora Jonás solamente estaba interesado en sus deseos, en sus planes y en su voluntad, y no en la de Dios. Él quería que Dios obre conforme a su voluntad. Él quería que Dios no castigue a Israel. Y en base a ese deseo, él se olvidó de la misericordia de Dios. Se olvidó de que todas las naciones son de Dios. Él se olvidó que en Asiria había muchas personas inocentes. Cuando la Biblia nos dice acá que eran 120,000 personas que no distinguen la diestra y la izquierda, nos habla, la Biblia cuando habla de esta manera se refiere siempre a los niños, a las personas inocentes. Según Romanos 2, todos los hombres son conscientes de su culpabilidad, por la conciencia y por la ley que Dios mismo puso en sus corazones. O sea, no es que los asirios mayores de edad eran inocentes, que no sabían distinguir la diestra de su izquierda, su derecha de su izquierda. Muchos comentaristas dicen aquí que el libro se refiere a los niños, a los inocentes, aquellos que no tienen la capacidad para saber qué es bueno y qué es malo. Dios también le dice que había animales, ¿verdad? Entonces ese punto también nos ayuda a ver que por lo que Jonás se entristeció no era por una calabacera. O sea, Jonás no era del Greenpeace. No era que porque una planta verde murió él estaba triste, no, porque había muchísimos más animales en todo caso en Nínive. Y Dios les dice en el último versículo que hay 120,000 inocentes y también hay muchos animales. ¿Cómo yo no me voy a compadecer de Nínive? ¿Sientes compasión por esa calabacera y yo no puedo sentir compasión por Nínive? Donde hay inocentes, donde hay muchos animales. Jonás, ¿por qué sos tan egoísta, Jonás? ¿Por qué sos tan egoísta? ¿Por qué solamente pensás en vos? Muchas veces decimos que nosotros no somos egoístas. No, yo vivo para mis hijos, pastor. Mis hijos son todo. Pero son tus hijos. Ese tus es del egoísmo. O sea, tu gente, mis cosas, mi trabajo, mi estudio, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis papás. Mi. El egoísmo de nuestros corazones. Muchas veces escondemos detrás de nuestros hijos, de nuestras posesiones, de nuestros planes, de nuestras cosas. Pero al fin y al cabo es egoísmo, hermano. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para ser adoradores de verdad, para obedecer a Dios no solamente externamente, sino de corazón. De corazón. El cristianismo no es solamente hacer lo correcto, sino hacer lo correcto con el corazón correcto, con la motivación correcta, centrados en Dios, centrados en Cristo, para su gloria y para el bien de su pueblo. Porque Él es nuestro creador, Él nos sustenta, Él es el único que puede salvarnos, Él es el único que puede destruir nuestras almas también. Él es el que gobierna, a Él servimos, por Él vivimos y en Él nos movemos. Él sostiene todo. Levantémonos de nuestro trono y dejemos a Jesús que se siente y que gobierne nuestras vidas. Si verdaderamente Él es nuestro Salvador, Él tiene que ser nuestro Señor. Él no puede ser de ninguna manera nuestro Salvador si Él no gobierna nuestras vidas.
La evidencia de que hemos sido salvos, de que hemos nacido de nuevo, es que nuestro corazón se ha rendido ante el señorío de Jesucristo. Es que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creído en nuestros corazones. Rendir nuestras vidas en la verdadera adoración, la obediencia de corazón. A eso hoy, hermanos, les llama a examinarse. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas a tu trabajo? ¿Por qué estudias? ¿Por qué tienes amigos? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Vive verdaderamente para Dios o sigue estando tú en el centro de tus planes? ¿O todas tus planificaciones tienen como meta tu gratificación, tu bienestar, tu gloria, tu persona? Hermanos, no seamos incoherentes. Este es el último punto que trata Dios. La incoherencia de vivir de esa manera necia. Solo los necios viven para sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero esto, cuando la palabra dice esto, no se refiere a un ateo. Porque en ese tiempo no había ateos. Todos creían en algún Dios o en varios dioses. Lo que la palabra se refiere es a un ateísmo práctico. Decimos que creemos en Dios, pero vivimos como si fuera que Dios no existe. Vivimos como si fuera que Dios no reina. Vivimos como si fuera que Jesús no es el Señor. Y si Jesús no es el Señor, Él no es tu Salvador. Lamento decirte en esta mañana. La única manera de que Él pueda ser tu Salvador es que Él sea tu Señor verdaderamente. Debes de confesar con tu boca y con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, del Señor, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y los cristianos debemos de vivir consecuentes a esa verdad. De una manera coherente a nuestra confesión de fe. Hermanos, hoy debemos de examinarnos si estamos en Cristo verdaderamente, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede aplastar al gusano de Dios, a la ira de Dios, al diablo, a Satanás. Él es el único que tiene la capacidad de recibir la ira de Dios por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Él es el único que puede recibir el juicio de Dios para nuestra salvación. Hermanos, Él es el único que puede aplastar la cabeza de la serpiente, aplastar la cabeza del gusano. Él es el único que pudo levantarse de entre los muertos. Y si creemos en Él, viviremos para siempre. Esa es la promesa. Así que hoy confiesa a Dios de corazón. Ora a Dios, aunque estés triste, aunque estés angustiado, aunque estés enojado, aunque estés como estés. Si hoy Dios te ha mostrado que Jesús no es tu Señor, clama a Él por su misericordia. Clama para que el renuevo de Isaí brote en tu corazón. Para que la vida llegue a tu vida. Para que seas resucitado de la muerte. Clama hoy al Señor. Pide perdón por ser el dueño de tu vida en esta mañana. Ven a Cristo, el único que puede librarte del gusano. El único que puede librarte del juicio de Dios. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede hacerte levantar de la tumba. Es Jesucristo. Hermanos,
Todos vamos a morir a causa del pecado. No vamos a escapar de ese juicio, de ese gusano que mordió la vid del Señor y se secó. Toda esta creación fue sujeta a vanidad. Todos nosotros por Adán y en Adán estamos malditos por la mordida del gusano. Pero Jesús brotó de nuevo. Brotó de nuevo y con Él va a llevar un remanente, tanto de Israel como de todas las naciones. Todos los que creen en Él van a resucitar, van a brotar como una nueva vid, en donde toda la gloria de nuevo va a brillar como en un comienzo en el Edén, donde no va a estar más ningún gusano destructor, donde la serpiente antigua va a ser arrojada al lago del fuego, donde la muerte, ni el dolor, ni el llanto no van a existir nunca más, donde Cristo va a reinar y va a ser de todas maneras el Señor. Hoy Él te invita a que vengas a Él, a que clames por su misericordia. Él no rechaza a nadie que se arrepiente. Así como Nínive fue perdonada, hoy tú puedes ser perdonado por la gracia de Dios, por su misericordia, por amor de su nombre y por los méritos de Cristo. Confiesa hoy tus pecados y ven a Jesús. Él tiene vida abundante para ti. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te exaltamos, Señor, por Jesucristo, por la señal que nos diste en Jonás, que nos apunta a nuestro Señor, al renuevo de Isaí, al brote de vida, a la restauración de todas las cosas, al único que va a restaurar tu creación, a Jesucristo, aquel a quien tú sujetaste toda la creación, pusiste a sus pies, Señor. Él va a recomponer todo lo que el gusano destruyó. Él va a traer nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Él va a hacer brotar de nuevo el jardín del Edén. Y todos los que creemos en Él, estaremos con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, Señor. Si bien hoy podemos sentir tu juicio sobre esta creación, podemos sentir los efectos del terrible gusano, de la serpiente antigua, de Satanás, del pecado, en nuestros propios corazones. Podemos ver la maldad, Señor, en las malas motivaciones de nuestros corazones, en el egoísmo de nuestro corazón, en la incoherencia de la manera que vivimos, Señor, cuando recibimos misericordia y no la damos a los otros. No olvidamos de tu plan redentor, centrándonos en nuestras cosas temporales. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ver a Cristo todos los días. Por favor, Padre. Señor, que vivamos de una manera consecuente a nuestra fe, a nuestra convicción. Que vivamos para el reino y para nuestro Rey, que es Jesús. En el nombre de Él, Padre, te rogamos que hoy nos hagas entender esta verdad. Que hoy nos des entendimiento y transforme nuestros corazones. Nos libres de las malas motivaciones, de nuestro egoísmo y de nuestra incoherencia. En el nombre de Jesús, nuestro gran Señor Salvador, te lo pedimos, Padre. Amén.